¿Cómo están? Bienvenidos todos nuevamente a este espacio de filosofía, en el que vamos a continuar con nuestro estudio de sociología en relación a la familia como núcleo fundamental de la sociedad. El tema que nos converge en esta oportunidad son las estructuras sociales. Quisiera que observaran de manera detallada la siguiente ilustración, el siguiente gráfico, y que pensemos por un momento qué relación hay con el tema de estudio, con el objeto de estudio que es la sociedad en torno a la ilustración. Bien, continuemos. Como estructura social se entiende toda aquella conexión, toda aquella cesión que integra a un individuo para con el otro y que en este se conforman lo que se entiende el concepto de sociedad, y en ella está inmerso el núcleo fundamental que es la familia. Entonces, a partir de la relación, de la unión de dos personas, como muestra el gráfico y como muestra el gráfico anterior, se determina o se contextualiza lo que es la sociedad. Y en el ejemplo que estamos estudiando y en el debate de esta oportunidad, tenemos la familia como núcleo de la misma. A partir de allí emergen otras organizaciones u otros contextos sociales, como pueden ser instituciones, empresas, como pueden ser estados, como pueden ser organismos, etc. Entonces, la familia y su relación con la sociedad está estrechamente allí unida, está allí íntimamente asociada, porque esta es la que permite que en todo contexto humano se genere justamente el progreso, el avance y el crecimiento de las sociedades. Es decir, no se puede desconocer que todo colectivo humano proviene de un núcleo común que es una familia. Las personas no vienen de un laboratorio, no vienen de una investigación de robótica, no caen de la NASA, no vienen de una investigación filosófica, vienen de un seno común que emerge en toda sociedad, que es la familia. Y allí, gracias a esto, se da por el amor o la relación filial, es decir, el amor que prevalece en los cónyuges, como son en el concepto de familia tradicional, entre un padre y una madre, y fruto de ese amor filial, de esa sociedad conyugal, ya diría en términos más civiles, en términos de jurisprudencia, hablar de sociedad de contrato, y en términos religiosos sería el matrimonio, el sacramento, la unión de un hombre y una mujer bajo la bendición de Dios, sale el fruto, que son los hijos, y a partir de ahí es como empieza a crecer y a emerger la sociedad. Bueno, entonces la familia como sociedad conyugal y en el concepto tradicional de hombre y mujer se fundamenta en tres aspectos. Lo primero es la satisfacción afectiva, emocional, sensitiva, y allí tiene que ver, por ejemplo, su deseo o su afinidad en la procreación. Santo Tomás de Aquino va a escribir en la Suma Teológica que la finalidad que tiene la unión de un hombre con una mujer es la procreación, es decir, tener hijos. De modo que este elemento de satisfacer sus instintos, el deseo del amor, hace que se proyecte y hace que se exteriorice, hace que se amplíe la sociedad. ¿Listo? Hombre, no pasa hoy por hoy. Desafortunadamente las decisiones de las familias contemporáneas son no tener hijos. Prefieren adoptar una mascota, incluso prefieren quedarse toda la vida solos. Pero desde la posición de Tomás de Aquino, la razón de ser de los dos es satisfacer estos instintos
dentro de la unión sacramental, por supuesto, del matrimonio, y así continuar con la construcción de la sociedad. Segundo, el ideal pleno de todo ser humano es la felicidad. Nos diría Sócrates, idea que también va a apoyar a Aristóteles. Tomás de Aquino en la Edad Media también la va a respaldar, pero ese ideal de la felicidad tiene que estar conectado justamente con el hecho del amor. Y dos personas que se unen del concepto de familia tradicional, como es un hombre y una mujer, no tienen otra finalidad, otro propósito que amarse. De modo que ya lo que viene después, como construir un proyecto sobre intereses económicos, intereses sociales, políticos, ya secundario, pero la centralidad de construir una vida familiar se basa en el fundamento del amor. Yo no conozco una pareja actual, o incluso una pareja tradicional, que se haya unido bajo el vínculo del matrimonio o bajo el vínculo de un noviazgo que no sea por amor. Difícilmente se pueden encontrar otros intereses que nos demuestran a veces en las series y las novelas. Bueno, tercer elemento de la función de la familia, y ya lo hablaba en el primer punto, generar la multiplicación, generar la reproducción de su especie para que se sobrepoble o se poble la tierra. Es decir, si tenemos la unión de un hombre y una mujer, se espera que de ellos dos nazca el fruto de sus hijos, que no son en esencia otra manera que construir la sociedad. Este niño, este neófito y esta niña en un futuro serán dos cónyuges con la unión de otras familias y que también van a traer más hijos y con esos hijos más hijos, y así es como la sociedad se va a construir y así es como va a prevalecer y se va a conservar la especie, función que también desarrollan los animales. Bueno, esta sociedad conyugal, esta unión del hombre y la mujer, y fruto de ello los dos, los hijos, y aclaro, en el concepto de familia tradicional, le va ahora a agregar o se le van a anexar algunas responsabilidades o algunas funciones propias. Y bueno, vamos a repasar. Entonces tenemos la primera, que es la económica, que es en la cual los padres, una vez que deciden tener un hijo, deben asumir una responsabilidad financiera para el sostenimiento de ellos. Y bueno, lo que hace su papá con mucho esfuerzo, con mucho esmero, para que usted hoy por hoy sea lo que sea, para que usted estudie, para que usted tenga sus cosas, tenga usted su alimento, su ropa, su techo. Esto es fruto de un esfuerzo económico que sus padres están haciendo. Quiere decir entonces que tener hijos, reproducir una especie, implica una base, un sostenimiento económico para satisfacer las necesidades básicas y elementales de los niños. Segundo, la responsabilidad o la necesidad educativa. Los hijos no se educan solos. La primera escuela de los neófitos, de los niños, es el hogar, es la casa. Es decir, papá y la mamá le emergen al niño los pilares fundamentales de los valores éticos, de los valores cristianos, si se quiere también entender desde el plano religioso. Y la escuela, la academia, el colegio y la universidad va a suplir quizá aquellas falencias, aquellos vacíos de los valores que no se recibieron en la casa, y los vas a ampliar y los van a complementar. Por eso se habla que la razón de ser de la educación es educar, es formar en valores. Ya lo que es académico, lo que es el conocimiento de ciencias, de conceptos, eso ya es secundario. De modo que como responsabilidad de ser hijos, tenemos esa función de educarnos y necesidad que la sociedad tiene y intención y responsabilidad que los papás tienen. De modo que tener un hijo hoy por hoy, incluso las mismas normas de nuestro Estado Social de Derecho, le obliga al papá a mandar al niño a que se eduque. Ya no se entiende en la sociedad contemporánea un menor de edad que no estudie.
Eso pasaba hace 40, 60 años que no era obligatorio para los papás, era algo más voluntario, porque aprender a leer, a escribir y a contar plata y a firmar era suficiente. No, hoy por hoy, los papás por ordenamiento propio de la Constitución Política, incluso respaldado por la misma Declaración de los Derechos Humanos, le deben garantizar a sus hijos la educación. ¿Listo? De las funciones de la familia les voy a exponer 7. Empecemos con la primera. La biológica, ya les comentaba que es reproducir y continuar con la propagación de la especie. Segunda función, la socialización, es decir, la transmisión de los valores, de las costumbres, de las tradiciones, de los principios. Su familia tradicionalmente acostumbra a practicar cierto hecho religioso o cierta reunión. Sus abuelos murieron, pero esa herencia familiar quedó con sus hijos, luego con los hijos con los nietos, luego con los nietos, es decir, así se van sucediendo los valores en cada familia. Y todo lo que se conoce en cultura, por ejemplo, y lo que vemos aquí en nuestra región, de nuestra gastronomía, de nuestra forma de producir o explotar materias primas, nuestra forma de vestir o de ver el mundo, no nace de la nada. Yo les comentaba hace un par de semanas que nosotros no elegimos ser lo que somos, sino que somos resultado y producto de una sociedad. Yo no pienso como yo quiera, yo no veo el mundo como yo quiera, yo no tengo mis valores porque yo elegí recibirlos, porque yo elegí optar por ellos, sino porque la sociedad, mi contexto familiar y social de mis amigos, de mis profesores, de mis compañeros me llevaron a ser así. Entonces, la socialización, la vida social, como lo diría Aristóteles, es la que provee los valores culturales y sociales. Tercer elemento, la economía, proveer a los hijos la necesidad de satisfacer sus derechos básicos, ya les decía, como son la salud, la educación, la alimentación, el juego, el tiempo libre, a reír. Bueno, esto surge a partir de la importancia de una sostenibilidad o de una base económica. Suena un poco egoísta con lo que pasaba hace 60 años. Yo recuerdo que mis abuelos dicen que en la época de ellos la mayor riqueza de una pareja era tener hijos, y por eso ellos fueron hasta 22 hermanos, familias muy numerosas, y ellos tenían esa premisa que la riqueza del hogar, la riqueza de una familia, era procrear demasiados hijos, y confiaban mucho en lo que se entiende como el hecho religioso, es decir, en Dios, y tienen una premisa muy hermosa, y es que debajo de cada hijo trae su propio pan. Bueno, hoy por hoy tener más de 2 hijos, desde mi parecer, me parece que ya es una responsabilidad no solamente social, sino también una responsabilidad económica, puesto que la sociedad hoy por hoy acorta más las oportunidades tanto de estudio como de trabajo y demás. Bueno, cuarto, identificadora, es justamente la posición social o el estrato que cada familia tiene en su contexto en el que se desarrolla, y allí están, por ejemplo, los apellidos. Entonces conocemos, hay familias que por su apellido proceden en la sociedad un status quo más que otro, y que se conocen y se identifican porque son representantes en tal rama ejecutiva, porque es una familia tradicional en el servicio militar, o porque es una familia que se representa como educadores o profesores, como es la mía, otra familia que se caracteriza por tener castas políticas, otra familia que se caracteriza porque son muy religiosos. Es decir, cada familia se va identificando en la sociedad con un status quo y como con una manera de interpretar y de ver el mundo. Entonces uno ve que el hijo también fue profesor porque lo fue el papá, y el papá porque lo fue el abuelo. O por otro lado, el hijo es concejal porque el papá fue alcalde y el abuelo fue gobernador. Por otro lado, la sobrina es capitán del ejército porque el papá fue teniente y el abuelo fue general. Es decir, se establece ese status quo en la sociedad. Quinta función, la afectiva. Y lo hablábamos hace un par de semanas sobre la importancia de esta en el desarrollo social de una persona. Las emociones, fundamental, incluso dentro de la misma vía psicológico o emocional de un individuo. Entonces,
ese lazo hermosamente que hay entre un hombre y una mujer, y que de ellos emana el fruto del amor que son los hijos, como Tomás de Aquino lo decía, es gracias a tres valores. El primero es el amor, el segundo es la fidelidad y el tercero es la felicidad. Y eso debe prevalecer en la relación que hay entre los padres y por supuesto en los hijos. Y yo les hablaba sobre la importancia de que esos dos convivan bajo esos principios, esos valores de amor, de felicidad y de fidelidad, y estos se transmiten a sus hijos. Un hijo, usted, yo, somos lo que somos como fruto y resultado del amor, de la fidelidad y de la felicidad de nuestros padres. Es decir, somos la suma, somos el fruto de lo que recibimos de ellos. Entonces ahí están, por ejemplo, la confianza, la seguridad, la autonomía, la responsabilidad, los valores, todo eso. Siguiente elemento, el grupo productivo. Bueno, suena un poco asociado con el modelo neoliberal o el modelo capitalista, y es que la vida del individuo adulto se debe desarrollar en un proceso de producción, es decir, de trabajo, lo que se conoce hoy por hoy como el mercado laboral. Y no podemos pasar nuestra vida dependiendo de alguien, ya sea de un Estado como pasa en el socialismo, o de nuestros papás como pasa en los niños, o quizá en los adolescentes. Nuestra vida también emerge en la medida en que somos útiles para un contexto y para una sociedad, en la medida en que producimos y que generamos capital. Por ejemplo, el empleo. El que trabaja en una industria, en una empresa, en una organización, yo que trabajo con una empresa educativa, pues estoy haciendo parte de la construcción laboral y de la construcción empresarial de una sociedad. De modo que nuestra vida, en función de nuestra familia, también está en pro de construir capital, de construir oferta y demanda en cualquier sociedad. Si ustedes ven alrededor un poquitico a sus papás, a sus mamás, a sus amigos y familiares, a sus vecinos, gran parte de la vida del ser humano, y por no decir que su mayoría de vida, se desarrolla en pro de la producción laboral, en pro del trabajo. Uno mira, por ejemplo, en grandes ciudades como Bogotá, que la gente madruga a las 4 de la mañana, a las 3 de la mañana, a coger un bus, a coger un Transmilenio, no para irse de vacaciones. Madrugan en pro de estar a las 6:30 o a las 7 de la mañana en su trabajo, y que están regresando a sus casas a las 9, 10 de la noche. Salen de sus trabajos a las 5, pero por el trancón y por la crisis de transporte de Bogotá, están llegando a sus casas a las 10 de la noche. Y llegar a esa hora a hacer algunos oficios domésticos y descansar de 10 a 4, y hay una rutina así de lunes a viernes, y así tener una vida productiva desde los 18 años, por ejemplo, o 25 años si es profesional, hasta los 60 años, 65 años, hasta que se mencione. Como les digo, básicamente toda la vida del ser humano se desarrolla en pro de construir un mercado laboral. Entonces, suena un poco crítico desde la posición del neoliberalismo económico, es decir, que la vida está en función de producir capital, oferta y demanda para grandes empresarios. Bueno, y como último elemento, la sociedad política. Bueno, todos los seres humanos tenemos la potestad o tenemos la decisión de decidir, de elegir, y constantemente el ser humano está tomando decisiones, y esto quiere decir que por naturaleza somos políticos, gobernamos nuestra propia existencia, gobernamos nuestro propio hogar, gobernamos a nuestros hijos, a nuestros hermanos, tomamos decisiones en ellos, tomamos decisiones en el aula, así, a grosso modo, pero también somos parte de una sociedad política porque yo estoy en función de elegir, de cuestionar, de sufragar el voto por un gobernante, llámese alcalde, gobernador, concejal, de modo que toda nuestra vida emerge también en un contexto político, en un contexto burocrático que determina la gobernabilidad y la manera de dirigir, de orientar y de liderar a las grandes instituciones, como por ejemplo en el colegio, con el caso de la personería, de los representantes de grado,
entre ustedes mismos, ahí en su aula de clases, ahí desarrollaron prácticas políticas que nos está proyectando a lo que va a ser la vida real en un futuro no muy lejano, ya cuando usted sea un ciudadano, ya cuando sea reconocido oficialmente como un colombiano, cuando tenga su cédula de ciudadanía. Y a partir de ahí empezó a tomar otro tipo de decisiones en la sociedad en la que se desarrolla. Chicos, los invito a consultar a Classroom y de allí a seguir profundizando en estos contenidos. Nos encontramos en Zoom para que ampliemos y contextualicemos mucho más esa presentación. Muchas gracias.